En la cosmovisión de los mixtecas, el hombre tiene su origen en el árbol de la vida, que se encontraba en las márgenes del río Apuala, el cual se iniciaba en el lago primario. Este mito está representado en los murales del Palacio de Gobierno de Oaxaca. Y también lo encontramos en el Códice Selden. Pero también otros pueblos como el Olmeca Xicalanca de Cacastla, en uno de sus magníficos murales, representa la planta del maíz con figuras antropomorfas en lugar de mazorca. Después, en la colonia, la cruz representó al ya mencionado árbol de la vida. Este árbol unía al inframundo en sus raíces con el mundo de los humanos y el supramundo de las divinidades. En una montaña, las cavernas o cuevas naturales eran entradas al inframundo y las cimas al reino de los dioses. Así como en España existía el arte tributario llamado mudéjar en los siglos XV y XVI, en la Nueva España, en los siglos XVI, XVII y XVIII, se desarrolló un arte que pudiera llamarse mudéjar mexicano, y que José Moreno Villa, empleando un vocablo náhuatl, lo llamó tequitqui. Es precisamente en el siglo XVI cuando se producen aquí las más interesantes manifestaciones de este arte, sobre todo, según la opinión del mismo autor, en la escultura, ya que la técnica para labrar la piedra en muchos de los ornatos son planos, recortados en silueta con poco relieve, tratamiento que coincide con ciertas realizaciones moriscas. Es un arte de interpretación del artista nativo hacia la nueva cultura europea con la que tuvieron contacto. Ya no es el arte de los conquistadores o de los conquistados, es un arte nuevo, nuestro, mexicano. Para dar sentido y forma a la conquista espiritual de México, una multitud de conventos fortalezas se levantaron, como el de Huejotzingo, donde los indígenas, con su gran experiencia en la construcción de sus majestuosos templos y ciudades, edificaron, bajo la dirección de los frailes, las almenas, los gruesos muros de un conjunto de edificios que sería el bastión de la fe, símbolo de una militancia espiritual. La conquista de México ha sido considerada como una de las hazañas militares más interesantes de la historia, ya que no solo se concretó al aspecto puramente material, sino se intentó la otra conquista, la del espíritu. En determinadas fachadas de templos coexisten elementos renacentistas, obviamente importados, con jeroglíficos y signos meramente aborígenes, y en muchos casos los ornatos provienen de estilizaciones de la fauna y de la flora americana. Tal es el ejemplo del templo del convento de Yacapixtla, Morelos, en la que la portada lateral
del templo es una buena muestra del arte plateresco no purista, en la cual se ha incluido sátiros, faunos, en un espíritu francamente pagano. La fachada de la capilla abierta de Cuilapan, Oaxaca, que se ha considerado como una de las dos de estilo plateresco purista que aún quedan en el país, mezcla también estilos puramente europeos con los indígenas, como la placa donde aparece el año de su edificación, que incluye elementos indígenas y latinos. En ocasiones, el alarife nativo introduce en sus monumentos o en las imágenes de sus divinidades la obsidiana como un elemento decorativo, pero extraño al monumento mismo. Su misión es darle vida de la misma manera que el corazón humano ha sido símbolo de la vida del hombre. De ello tenemos ejemplos en las cruces atriales de San Felipe de los Alzates y en Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo, Michoacán. Antes y después de la conquista, las razas indígenas tenían su propio estilo en el arte, ya que los elementos con los que contaban variaba según la región de que se trataba, así como el grado de refinamiento que habían obtenido. Había pueblos que se distinguieron por su pintura mural, como sucedió con los teotihuacanos. Los olmecas cicalancas de Cacaxtla, o los mayas de Bonampak. Asimismo, los que mejor labraron la cantera fueron los mayas. Edificaron notables ciudades en todo el territorio de lo que hoy es México, desde la ciudad de Tajín de los totonacas, Teotihuacán, Palenque, Tenochtitlán, Chichén Itzá, Uxmal,
Monte Albán y Mitla, solo para mencionar algunas de las más importantes. Y en cada una de ellas había un desarrollo político, religioso, médico, artístico y comercial de acuerdo con el desarrollo alcanzado. En Europa las grandes civilizaciones se habían sucedido por la historia, dejando su influencia para la posteridad. Allá en el siglo XVI, el viejo continente cierra las puertas del mundo medieval y entreabre a las de la modernidad. Pero solo las abre un poco, porque no fue realmente la modernidad, sino su anunciación, su sueño. Este siglo desangrado por la utopía y la acción llegó a México con muchas personalidades excepcionales y contradictorias, como Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Pero de Gante, etc. La corona española accedió a petición de Cortés enviar primero a 3 monjes franciscanos en 1523, y al año siguiente, ya con autorización papal, llegó el primer grupo de misioneros conocidos como los 12 apóstoles, y que se encuentran representados en la famosa pintura mural de Huejotzingo. El linaje espiritual de San Francisco, santos y beatos franciscanos figuran en otra pintura del convento de Cuernavaca. Los predicadores dominicos llegaron a México en 1526. Los mártires de esta orden aparecen en la pintura mural del convento de Cuilápano, Oaxaca. Los agustinos fueron la tercera orden monástica que llegó a Nueva España en 1533. En la pintura mural de la portería del convento de Atlatlahuacan, Morelos, aparece la genealogía de la orden. Estos murales fueron realizados en las porterías de los conventos con fines didácticos. Sin embargo, uno de los que más impacto tuvieron entre los indios fue el mural que se encuentra en la portería del convento de Ozumba, en el que aparece el conquistador hincado frente a los frailes mendicantes, o esta otra del convento de Yacapistla, en el que aparece nada menos que Hernán Cortés frente al Cristo crucificado. Las ideas utópicas de Tomás Moro tuvieron gran influencia en la conquista espiritual de Nueva España. Esto hizo a don Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, con ideas extraídas también de Erasmo, Vasco de Quiroga, siguiendo las ideas de urbanismo de Alberti, que concibieran a la ciudad como un espacio vivo, regido por el orden racional, que fuese simultáneamente geometría y belleza, justicia y convivencia armoniosa, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Misma que aparece en este óleo pegado sobre madera, perteneciente a Martín de Vos. O este otro de autor desconocido, la Totapulcra de Actopan, en donde aparece la ciudad de Dios, al igual que esta otra Totapulcra perteneciente al mural de Huejotzingo, también del siglo XVI. Juan Gerson, pintor indígena que tomó el nombre de un eminente teólogo que floreció en el siglo XIV, Juan Le Charlier, nacido en Gerson, cerca de Reims. Esas pinturas las realizó sobre papel amate para el sotocoro de la iglesia de Tecamachalco, Puebla. Su guía fue la Biblia de Gutenberg, impresa en el siglo XIV.
Sus temas bíblicos y apocalípticos incluyen a la Jerusalén celestial, los 4 jinetes del Apocalipsis, un ángel que bendice a los elegidos, San Juan devora un libro, la caída de las estrellas, el león de San Marcos Evangelista y el toro de San Lucas, la derrota del demonio. Un ángel anuncia el juicio final y otro anota a los justos. La mujer vestida de sol y el dragón, un anuncio de lo que vendría la Virgen María. El arca de Noé, símbolo de la alianza entre Dios y el hombre. Vuelve la paz con su símbolo, la paloma. De la arquitectura militar en los tiempos de la conquista poco queda en nuestro país. La fortaleza más notable, llamada Atarazanas, palabra árabe que significa arsenal, se construyó al oriente de la Ciudad de México. A la fecha aún se conservan el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, construido en 1571, y que posteriormente fue cárcel, en cuyas celdas estuvieron presos famosos. El fuerte de San Diego en Acapulco fue iniciado en el siglo XVI, pero fue terminado en 1616. Y sirvió para defender este puerto de los piratas. Al igual que las fortificaciones de Campeche, que datan de 1571. Las 3 órdenes mendicantes ya mencionadas, los franciscanos, dominicos y agustinos, sostuvieron su primer concilio y se dividieron el inmenso territorio novohispano para trabajar con y por los indígenas. Eran apenas unas docenas de religiosos ante miles de indígenas y millones de kilómetros cuadrados de territorio apenas explorado y aún sin explorar. En poco tiempo el horizonte comenzó a registrar el surgimiento de esas grandes construcciones. 35 años después de la llegada de los primeros 12 misioneros, había ya 160 conventos, magníficos monumentos de la fe y la voluntad del hombre. Se les conoce como conventos fortaleza, como es el caso del construido en Cholula, Puebla. Algunas ciudades y pueblos tenían todo el espíritu de utopía de Tomás Moro, como es el caso del pueblo Hospital de Pátzcuaro. En España, para la toma de Granada, que a fines de 1400 aún pertenecía en poder de los infieles, se edificó una ciudadela llamada Santa Fe de Granada, que fue promovida por Íñigo López de Mendoza, padre del primer virrey de la Nueva España. Esta sería un bosquejo de una ciudadela utópica y el baluarte de esa acción bélica. Posteriormente, los hospitales pueblos fundados en Nueva España por Vasco de Quiroga llevarían el nombre de Santa Fe en su honor. El virrey de Mendoza fundó Valladolid, Guadalajara y Querétaro. Dispuso el ordenamiento para otras ciudades como Puebla, Oaxaca y México. Un buen ejemplo de planeación de un pueblo nos lo ofrece el grabado obtenido por Francisco del Paso y Troncoso sobre el pueblo de Teutenango, donde se ve la plaza con la horca y el rollo. Este término se usaba para designar la picota donde se leía y ejecutaban las sentencias de justicia, cerca de la horca. En Tepeaca, Puebla, existe un rollo
ochavado con detalles moriscos y góticos, una arquitectura que hace recordar la Torre de Oro de Sevilla, frente al río Guadalquivir. Solo otra torre cilíndrica con el nombre de Rollo de Cortés existe en México, en un parque de diversiones en Tlatiltenango, Morelos. Fue probablemente torre de vigilancia y defensa, y no un verdadero rollo. Los conventos e iglesias tenían un recio aspecto de fortaleza, un símbolo de la conquista espiritual que emprendieron las primeras órdenes mendicantes. Como ejemplo relevante tenemos al convento de Tepeaca, prototipo de convento fortaleza, no solamente por la rudeza y vigor de sus construcciones que hacen recordar la Edad Media, sino existen almenas, torres de vigilancia y defensa, y 3 sistemas de pasos de ronda en 3 niveles diferentes, aparentemente para la defensa. Sin embargo, estos pasillos ocultos servían para dar mantenimiento a las fachadas y a las ventanas, que no tenían como en Europa vitrales, sino telas o papel encerado que se enrollaba y extendía según fueran los requerimientos. El interior de la iglesia cuenta con restos de pintura mural policromada que al parecer fueron elaboradas por Simón Pereins y que representan escenas de la vida de San Francisco. Los muros interiores son de gran altura y la bóveda de nervaduras. Todos los conventos del siglo XVI tenían en común el atrio, las capillas posas, capillas abiertas, cruces atriales, la distribución de patios, corredores, celdas, refertorio y la sala de profundis. El atrio era un lugar de reunión ordenado geométricamente según los puntos cardenales, como lo eran las grandes explanadas frente a los oratorios y templos de las ciudades prehispánicas. En este lugar se efectuaban la mayor parte de las ceremonias religiosas, ya que al principio el indio no entraba al templo o no existía el mismo, sino las capillas abiertas. En el centro del atrio se ponía la cruz atrial, que tenía una doble personalidad, la cristiana y la indígena. La personalidad cristiana estaba representada por la figura de Cristo solo por su cara, acompañada por varios de los símbolos de la pasión, como es una escalera, los clavos, la corona, tenazas, martillo, una bolsa con 40 monedas, la túnica, el gallo de la pasión. No sería comprensible en los primeros tiempos de evangelización la presencia del cuerpo completo de un Dios sacrificado en esa forma. También para el indio la cruz tenía una gran similitud con el árbol de la vida. De suyo hay magníficos ejemplos de cruces atriales que tienen el aspecto de árbol. Es muy interesante observar que en la cruz del convento de San Francisco en Cuernavaca se encuentra sobre una piedra de sacrificios humanos, precisamente sobre la concavidad donde se depositaban los corazones. Son notables también por su belleza escultórica las cruces de Tlatenango, en el estado de Morelos, Cuautitlán, México, de grandes dimensiones,
Las cruces de Jilotepec, vemos actualmente la que se encuentra en el atrio, pero existe otra más pequeña dentro de un claustro de convento. Y a las afueras del poblado aún se encuentra la cruz llamada de Dendó. En Acolman se encuentra una de las cruces más hermosas, más interesantes de esta época. Un elemento importante en muchos atrios fueron las capillas posas, que se edificaron en los ángulos del atrio y servían, como su nombre lo indica, para posar los objetos sagrados en una procesión. Son notables las capillas del convento de Calpan, que tienen magníficos relieves y esculturas de cantera, como la Virgen de los Dolores, que tiene 7 lanzas que atraviesan su pecho. Esta decoración, indudablemente renacentista, se encuentra en otra de las capillas posas del mismo lugar y representa la Anunciación a María. San Francisco se encuentra arrodillado en esta capilla posa. Que tiene también los signos o símbolos de su orden en la bóveda de esa capilla posa. Tiene nervaduras con forma de cordón de San Francisco. Los 3 más importantes arcángeles, entre ellos el principal San Miguel. En otra de las capillas se encuentra esta representación del juicio final, que es una de las más interesantes de este convento. Tiene indudablemente una influencia renacentista y sirvieron como guía los grabados que trajeron los frailes. Posiblemente esta imagen fue extraída de las crónicas de Nuremberg, que actualmente vemos. O algunos otros grabados del siglo XIV. También son notables las capillas posas de los conventos de Huejotzingo, que tienen gran similitud a los que ya vimos de Calpan.
En el convento de Atlatlahuacan solo quedan restos de los caminos procesionales que se encontraban en algunos atrios entre las mencionadas capillas pozas. Pero indudablemente este es de los mejores conservados. Similares construcciones son los llamados humilladeros y calvarios, pequeñas capillas que se encontraban al final de los caminos de viajeros y arrieros y servían para dar gracias por los favores recibidos en el camino. Los dos ejemplos únicos que tenemos son el Calvario de Cuernavaca, que ahora vemos, y el humilladero de Pátzcuaro, que tiene en su interior una pequeña imagen de Cristo crucificado que fue mandada a hacer por Tatabasco. Las capillas abiertas que enseguida veremos fueron los templos anteriores a las iglesias techadas de una nave o planta basilical. Se hallaban incorporadas a la estructura conventual, generalmente perpendicular al eje de la iglesia. Solo excepcionalmente son capillas exentas, como la de Tizatlán en Tlaxcala, que tiene una planta trapezoidal. Sus techos son de madera tallada y en sus muros se aprecia la visión europea, casi medieval. La pintura mural representa ángeles que tocan alegres y diversos instrumentos musicales. Fue restaurada en 1982. Otra capilla exenta es la de Tlaxcala, del convento de San Francisco, que tiene 3 arcos y se encuentra inclusive a otro nivel diferente al del templo y convento. Una más se encuentra en Tzintzuntzan, Michoacán, que como vemos está completamente separada del conjunto conventual. La capilla de Cuernavaca no se encuentra perpendicular al eje de la iglesia, sino en escuadra. Es de grandes dimensiones, como ahora vemos. La de Atlatlahuacan tiene una espadaña en su fachada. Tlalmanalco cuenta con una de las capillas más bellamente decoradas de arte tequitqui. Aunque carece de techo, su belleza es, decíamos, extraordinaria. En Actopan se encuentra esta capilla con un arco de grandes dimensiones y con notables frescos que representan temas apocalípticos. El juicio final es uno de ellos, con escenas realmente dramáticas sobre los castigos que sufren los condenados al fuego eterno. El paraíso terrenal es otro de los temas representados. La creación del hombre, la acechanza del demonio y el arca de Noé, muy parecida a la que vimos pintada por Juan Herzog. En el convento dominico de Tepozcolula, Oaxaca, se encuentra esta hermosa capilla abierta que ya había perdido su techo original. Recientemente se ha reconstruido siguiendo fielmente la antigua decoración que tenía
en grabados y fotografías antiguas. Actualmente luce el esplendor del pasado. La gran capilla abierta de Cuilapan es de planta basilical. Su fachada de estilo renacentista, de la cual ya nos hemos referido. Los perros con la tea en la boca es uno de los símbolos de la orden dominica. La placa con las fechas de la construcción, como ya lo hemos dicho, tiene elementos latinos e indígenas. En ocasiones estas capillas se convirtieron en templos cerrados, como la de Xibil Chantún en Yucatán. La Capilla Real de Cholula tiene numerosas naves paralelas, gran cantidad de columnas y bóvedas, un símil de las mezquitas como la de Córdoba en España. Algunas capillas estaban colocadas en la portería de ingreso al convento. Algunas veces estaban marcadas por un arco de mayor tamaño que el resto. De estas tenemos, por ejemplo, la de Cuitzeo, en Michoacán, que tiene una fachada también de estilo renacentista. Ahora vemos la arquería del ingreso al convento con su capilla abierta. Existe en la portería este magnífico mural del juicio final. En Yuriria también tenemos una capilla abierta en la portería del convento. En Tlayacapan en Sinacantepec existe una de las capillas más interesantes, ya que contiene también un retablo del siglo XVI. Y pintura mural en grisalla, esta que representa la vida o una escena de la vida de San Francisco. Hay ejemplos de capillas que se edificaron en un primer piso, como la de Tlahuelilpa en el estado de Hidalgo, con esos medallones de gran influencia renacentista.
y en la parte inferior del arco se encuentran dos pequeños atlantes. La fachada del convento de la iglesia de Acolman es una de las más extraordinarias que tenemos y tiene también a un lado una capilla abierta en un primer piso. Las iglesias fueron tomando poco a poco más importancia que las capillas abiertas y se convirtieron ya para el indio en las casas de Dios, por lo que su edificación fue en un principio con la misma arquitectura de los monasterios fortaleza, muros y fachadas de gran altura. Inicialmente tuvieron espadaña, que después fue reemplazada por las torres. Aún conservan sus espadañas las iglesias de Mextitlán, con una magnífica fachada renacentista. En Molango existe la única espadaña exenta en nuestro país. Yucatán tiene muchas iglesias con espadaña, pero la más notable del siglo XVI es la de Maní. Fachadas con elementos de estilo mudéjar se conservan en Michoacán. Como las guataperas de Angagua, la de Uruapan, estas guataperas son en realidad capillas de hospital. Y tenemos otro ejemplo en Zacán, también en el estado de Michoacán. El techo en un principio fue de viguería de madera, labrada, en algunos lugares de estilo mudéjar, que se llaman artesonados o alfarjes. Se han conservado en nuestro país un escaso número, como en Tlaxcala, en la iglesia de San Francisco, en Yanguitlán, en el estado de Oaxaca, y después esos techos fueron sustituidos por bóvedas de cañón corrido de carácter renacentista. La decoración interior de las iglesias se hizo con pintura mural. Generalmente representan escenas bíblicas o de carácter didáctico. Sin embargo, las de Ixmiquilpan, descubiertas en 1960, relaciona figuras extraídas de la mitología grecorromana con un aspecto muy interesante. Podríamos decir que se pintó un códice colonial en los muros para justificar la guerra que los conquistadores tuvieron en la década de 1560 contra los pueblos chichimecas que defendían sus territorios. Esas pinturas muestran al conquistador y a los indios otomíes ya catequizados que lucharon al lado de los conquistadores contra el enemigo común. Los guerreros del bien aparecen con atuendos mexicas, vestidos con el peto enfundado en piel de jaguar, coyote o plumaje de águila. Sus armas, las macanas de madera con filo de obsidiana, se oponen a los arcos y flechas de sus víctimas, los chichimecas, que aparecen casi desnudos. Los centauros, ese ser mítico mitad hombre, mitad caballo, calzan sandalias de piel de venado, signo de la nobleza México-Teotihuacán. Las plantas y hojas brotan de las heridas de las víctimas degolladas o a punto de serlo, y significa el flujo de sangre que se confunde con la vírgula del habla.
La fachada norte de la Catedral de Cuernavaca muestra una combinación de varios estilos. Y tiene una representación del Calvario. Este pequeño montículo representa también al mundo. En su interior se conservan aún los restos de murales que representan a los misioneros en tierras lejanas, el Japón. En el mar, guerreros y misioneros son acompañados por peces de gran tamaño. Y también, como veremos, hay escenas de el martirio que sufrieron los misioneros allá en Japón. A finales del siglo XVI se colocaron en el presbiterio grandes altares de madera estofada llamados retablos. De esta época solo quedan en el país el retablo de Huejotzingo con pinturas hechas por Simón Pereins. Es de gran impacto sensorial por su grandeza y su belleza. Sin embargo, como el retablo de Xochimilco, se ve escaso movimiento en sus figuras, que pronto con el advenimiento del barroco se supera. Otro altar de esa época se encuentra en Coixtlahuaca, Oaxaca, aunque perteneció a otra iglesia. Los conventos, además de fortalezas, tienen un claro programa de construcción basado en la profunda simbología litúrgica extraída de la Biblia. Cada uno de esos elementos quiere decir algo. Es una palabra dirigida al indio. Y cada orden monástica lo interpreta de acuerdo a su propia regla. Los franciscanos con humildad, como en el convento de Timbilcingo, de gran sencillez, y prácticamente podríamos decir sin decoración alguna. El convento de Huejotzingo, Puebla, se considera como el paradigma de los conventos fortaleza. Tiene un atrio de gran tamaño, donde se encuentra esa cruz atrial de pequeñas dimensiones con forma de árbol. Muchos de los elementos decorativos son de verdadera fortaleza. Los arcos de la entrada a la portería y el gran patio con sus dos claustros, el inferior y el superior. El monasterio es en sí un verdadero museo. Nuevamente estamos viendo la pintura mural de la Tota Pulcra, uno de los más bellos murales del siglo XVI. El lavatorio de pies, los primeros 12 o los 12 apóstoles, y escenas de santos, mártires de la orden. El emblema de los franciscanos. La sobriedad del refectorio. La sencilla cocina. La celda del superior. Con una incómoda cama, con un tronco como almohada. El claustro superior del convento. El convento de Huacachula ostenta excelentes obras de arte. La portada lateral
está relacionada sin duda alguna con las pozas de Calpan. En las jambas se encuentran San Pedro y San Pablo en relieve de una ingenuidad emotiva, y todo se ve coronado por otro relieve que representa el juicio final. De gran influencia medieval. Es quizá uno de los altorrelieves más bellos de México. En Tlaquiltenango, Morelos, se encuentra el convento de Santo Domingo, cuya construcción se realizó en 1530 a 1550. En la portería del convento esa pintura mural que representa la orden dominicana. En este otro mural representa la confesión del pecador. De su boca salen esos reptiles que se identifican con el pecado. Su claustro parece un edificio clásico con diseños de Vitruvio o de Servio. El convento de Ocuituco se distingue por esa fuente hexagonal ornamentada por leones y alimentada por un sistema hidráulico oculto, que se surtía de un manantial de deshielo del volcán. También la decoración de sus muros tiene ese diseño clásico de Vitruvio y Serlio. El fértil y florido valle donde se encuentra este convento en el Estado de México provocó, sin duda, que los frailes agustinos establecidos en Malilalco fomentaran un programa pictórico único y especial. Los muros y bóvedas del claustro bajo el convento prolongarían la jardinería que se cultivaba a la intemperie. La intensidad y profusión de la flora y fauna, sin embargo, ponían en manifiesto que no se trataba de una decoración monástica improvisada. Por el contrario, aquello aspiraba a ser una resurrección de una idea, el retrato de una visión, el simulacro del paraíso del Génesis, que para el indio era el Tlalocan. En el confesionario, la muerte esperaba, y el árbol de la vida sobre el mismo. La famosa águila pelícano de Malinalco. Puede decirse que la fachada del templo del convento agustino de Yuriria es de estilo plateresco popular. El claustro presenta en su interior una buena muestra del claustro renacentista con supervivencias medievales. Es de gran elegancia. Se ha perdido la fuente central del patio. El convento de Actopan es uno de los monumentos más sugestivos de nuestra arquitectura colonial. La portada del templo es de un plateresco especial que recuerda las portadas románicas por el tímpano que se forma arriba de su imposta. Conserva una pila bautismal muy bella y de grandes dimensiones. Sin embargo, no creo que exista en México un cubo de escalera con esta elegancia que se muestra en el convento de Actopan. Su pintura mural, hecha en grisalla,
es de una elegancia indiscutible. Representan a sabios y santos. Da la impresión de una pintura del Renacimiento italiano. Este es el gran patio del claustro del convento de Actopan. Estos claustros, sobre todo el de Yuriria, tiene una gran semejanza a estos dos ejemplos de Toledo. Veremos brevemente tres conventos dominicos de Oaxaca. El de Coixtlahuaca corresponde al esquema tradicional formado por el templo, el claustro, la capilla abierta y el atrio. La fachada principal se trata de una representación totalmente renacentista. La capilla abierta tiene, como vemos, franca reminiscencia del pasado indígena. En esta decoración existen elementos góticos, románicos y mudéjar. La bóveda interior, renacentista, y el retablo, que como ya dijimos, es del siglo XVI, aunque pertenecía a otro templo. Tiene magníficos óleos ejecutados por Andrés de la Concha. Solamente se llegó a construir la planta baja del claustro y parte de las celdas del lado poniente. La bóveda del claustro es de cañón corrido. El templo del convento de Yanguitlán es de aproximadamente 75 metros de largo, 15 de ancho y 25 de alto. El claustro es de dos plantas, con la distribución clásica: la sala de profundis, el refectorio, la cocina, la despensa y las bodegas. Está cubierto por bóvedas ojivales con una clave en su centro. Cuenta con esta fuente bautismal de muy interesante decoración. Esta bella escultura de media talla es de franca influencia gótica o flamenca. Es también una obra del siglo XVI. Ya nos hemos referido a la capilla abierta de Tepozcolula, que es una de las obras del siglo XVI más importantes de América. Lo interesante en la fachada son los santos alojados en sendos nichos en el primer cuerpo del basamiento. Se trata de dos esculturas alargadas de sabor muy primitivo y que seguramente correspondieron a otra fachada. También es importante señalar los capiteles sobre los cuales están las figuras. Son del siglo XVI. Estos son los arcos de acceso al convento y a un lado de ellos esta capilla de muy interesante decoración. El claustro es de pequeñas dimensiones y realmente pudiéramos decir bastante sobrio. Por lo menos 7 catedrales se empezaron a construir en el siglo XVI, pero solo una, la de Mérida, se concluyó antes de terminar el siglo. Es, como vemos, de grandes dimensiones. También en ella se mezclan varios estilos. Ha sufrido
varias restauraciones y mutilaciones, inclusive un incendio que destruyó la mayor parte de su interior. Aquí se encuentra esta pintura, más o menos moderna, que representa la fundación de la ciudad de Mérida. El coro es de estilo mudéjar. Brevemente comentaré lo que puede llamarse la escultura decorativa, mostrando las principales obras en fuentes bautismales o de agua bendita. La más notable es la de Sinancantepec, que data de 1587. El púlpito de la iglesia de Huacachula. Yacapixtla tiene una magnífica fuente bautismal y un púlpito de estilo gótico. Otro interesante púlpito lo encontramos en Huejotzingo, Puebla. Y finalmente, algunas de las pilas del siglo XVI más notables, como la de Chiapa de Corzo, y esta de estilo gótico de Tochimilco, Puebla. Otra escultura en cantera, el cinocéfalo, de Tepeaca, Puebla. De todas las artes que florecieron en la Nueva España a la llegada de los conquistadores, la escultura era la que había llegado a mayor perfeccionamiento. Me refiero a la escultura en piedra, pero también en madera. De estas tenemos grandes ejemplos, como este San Cristóbal de la Catedral de Cuernavaca, Santana, la Virgen María y el Niño del convento de Santa Mónica, Puebla, y esta figura similar de Coixtlahuaca, Oaxaca. Esta escultura de Santo Santiago de Tlatelolco tiene una doble importancia: la artística y también el hecho de que no es el Santiago Matamoros, sino el Mataindios, convirtiéndose, como en España, en el capitán de los ejércitos conquistadores. Y de esa manera se justifica la conquista. De las casas de los conquistadores y nobles, mencionaré la de Cuernavaca, que perteneció a Cortés, el Palacio de Cortés llamado, que ha sufrido innumerables mutilaciones y modificaciones. La Casa Montejo en Mérida, que data de 1549, en la cual podemos apreciar esa interesante decoración de su fachada. El conquistador, como vemos, aplasta materialmente
a los indios conquistados. La casa del que mató al animal en Puebla, con estos relieves de gran influencia flamenca. La casa del deán en Puebla tiene unos magníficos murales con temas renacentistas. Son algunos de los pocos que quedan de carácter no religioso en México. Uno de ellos representa al centauro, de gran parecido al de Ixmiquilpan. La arquitectura conventual fue un espacio para la evangelización y el dominio religioso del territorio. Los conventos e iglesias, construidos por los franciscanos, dominicos y agustinos, continuaron una tradición monástica europea que debió de adaptarse a las exigencias impuestas por la conquista, por lo que no puede decirse que esos edificios sean un trasplante del concepto español o europeo. Inicialmente fueron establecimientos provisionales y poco a poco se configuraron en una arquitectura y un arte adecuados a las condiciones locales. Ya no era un arte del viejo mundo o del artista local. Fue un arte y una arquitectura nueva, mexicana. Es interesante conocer los orígenes del mismo, que nos identifica, y lejos de ser una degradación de un concepto, es una nueva y vigorosa concepción del arte y del espíritu de un pueblo nuevo, producto del encuentro y mezcla de razas y espíritus.